Buenas tardes. Mi nombre es Melvin Poveda, soy un entrenador de la OIEC y en esta vez estaré encargado de impartir la clase de operaciones binarias. En este caso, eh, la aula no fue transmitida en línea por el Día de la Madre, pero fue grabada y puesta a su disposición para verlas después, entonces cuando pueda. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy, como ya dije, son operaciones binarias. Entonces, básicamente, recordando que los números son, en programación, los números son grabados como bits y podemos hacer operaciones directamente en esos bits. Y vamos a aprender cómo hacer eso. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ok. Ok. Para- ok. Entonces, vamos a, como decían en la parte de la OSACO, vamos a usar un poco del libro de CPH, que es de programación, para ver la clase de hoy. Entonces, recordemos que como aquí podemos ver, los, los enteros son, los números en el caso de C++ son salvados como un bit, son 32 bits. En este caso estamos hablando de tipo entero. O sea que son 32 ceros y 1 que representan al número. Por ejemplo, aquí nos dicen que la representación de 43 es este número, este inmenso número de 32 dígitos que podemos ver aquí. Y la idea es que podemos usar operaciones directamente en esos números que pueden ser útiles, dependiendo del problema, o pues, puede ser que el problema pida directamente usar esa información. El- si queremos ir de una representación binaria al número que todos conocemos, usamos la fórmula que está aquí. Indexamos los números de izquierda a derecha. Por eso, en nuestro caso, K sería 31, porque comenzamos de cero. Entonces, como tenemos 32 dígitos, el número comenzamos K sería 31. Y para poder representar ese número como un número que todos conocemos, usamos, no sé si ya vieron esa fórmula de ir de números binarios a números decimales, que es el número que todos conocemos, pero básicamente es esa fórmula que está ahí. Usamos BK 2AK más y así continuamos hasta B0 2A0. O sea, cada número representa una potencia de 2. El primer número es la potencia de 2 a la 0, que es 1. Entonces se representa que al número tenemos que sumarle 1. O sea, nuestro número es 1 más. El siguiente sería la potencia de 2, 2 a la 1. Entonces sería 1 más 2. Aquí no hay potencia de 2, entonces ese 2 al cuadrado, que es 4, no lo sumamos. Aquí 2 a la... Luego sumamos 2 al cubo, que es 8. Y así sucesivamente. En este caso, si hacemos esa suma, vamos a ver que nos va a quedar 43, que es básicamente lo que está ahí abajo, que es 2 a la 5 más 2 a la 3 más 2 a la 1 más 2 a la 0. 43. Básicamente, más importante aquí, ese entero es sign, como dice aquí, sign, o sea, tiene signo. También tenemos sin signo, que es un unsigned. Como son con signos, el primer, el primer bit, cuando es con signo, ese primer bit va a representar al signo. 0 si es positivo y 1 si es negativo.
el- como tenemos un bit que representa el signo, entonces quiere decir que vamos a salvar números desde, en el caso de C++, como son 32 bits, desde menos 2 a la 31, que es negativo, hasta 2 a la 31 menos 1, que sería, o sea, 2 a la 31 menos 1, sería básicamente el primero 0 y todo es 1, y el menos 2 a la 31 sería todo es 1. El, tenemos esto que también, cómo definimos los negativos. Básicamente va a ser el complemento, two complements, como está aquí definido. O sea que básicamente para sacar el número opuesto al calculado, tenemos que transformar todo, o sea, hacer un flip de los dígitos y sumar uno. Por ejemplo, aquí tenemos que el menos 43 es el número que vimos acá arriba, haciendo un flip en todos los dígitos, todo y cada uno de los dígitos, y después le sumamos uno. Y ese es el menos 43. ¿Por qué funciona esto? Porque podemos ver que tiene sentido. O sea, por ejemplo, tiene sentido con la suma. Entonces, con- siguiendo esa regla, podemos decir que menos uno, o sea, menos 2 más uno va a ser menos uno, y menos uno más uno es cero. ¿Cómo sería menos uno? Menos uno, por ejemplo, sería todos uno. Ujú. Todos uno. Eso sería menos uno. No, aquí recuerdo que dije algo equivocado. Menos 31 sería menos 2 a la 31 sería uno y todos ceros. O sea, aquí voy a poner, solo para aclarar. Así ya. No, no es 2 a la menos 31, es 2 menos 2 a 31. Y ahí, si sumamos uno a ese valor, básicamente va a ser cero el primero y vamos a tener un bit para el siguiente y vamos sumando y todos van a ser cero. Entonces por eso que vamos a sumar uno a menos uno y nos va a quedar cero, todos los bits cero. Y eso cumple con el complemento, porque, por ejemplo, sabemos que en binario uno sería cero, cero, todos ceros excepto el primero. Y ahí, para obtener menos uno, tendríamos que hacer flip de todos los signos. O sea, hacemos un flip. Este aquí es uno. Y ahí sería todos los bits cambian excepto el último. Y ahí le sumamos uno. Y ahí tenemos todos son uno. Y ese es menos uno. Y ahí continuamos entonces para que tenga sentido el hecho de que sumando uno, vamos así, vamos yendo de menos 4 menos 3 menos 2 y cuando llegamos a menos uno más sumando más uno, ahí tenemos el cero y ahí continuamos. Obviamente en el caso que sumamos uno a menos uno tenemos un, ¿cómo o sea, va a haber un bit, un carry bit no final que vamos a ignorarlo básicamente porque como todos van a ser de 1 a 0, vamos a llevar un para el siguiente, así sucesivamente hasta el final, pero bueno, en este caso como estamos yendo de los negativos a los positivos, no pasa nada. Cuando tenemos sin signo, entonces podemos obtener números más grandes porque el primer bit no va a ser para salvar el signo. Entonces podemos ahora en este caso ir del 0 hasta 2n-1, que en el caso de los enteros en C++ sería hasta 32-1, o sea, básicamente un número dos veces mayor que con enteros. Bueno, casi dos veces mayor. El, y aquí tenemos una conexión de cómo un número con signo menos x se puede ser el- representado por un número sin signo.
o sea, binariamente, el número menos x es exactamente el mismo número binario que el número 2n menos x, sin signo. Esa es la idea. Aquí nos dicen que, por ejemplo, eh, el entero menos 43 que ya vimos arriba, que es el que está aquí, ese ahí, binariamente, cuando tiene signo es menos 43, pero cuando no tiene signo sería bueno, ese número que está ahí que es muy grande, 4.000 millones, etcétera. El, aquí está, aquí vemos que aquí puede haber ese overflow. Esa es la palabra que estaba buscando en antes. Overflow, cuando tienes un dígito, un carry, que básicamente sale de tu tamaño de 32. O sea, estás llevando un fuera de ese tamaño. Entonces, casi siempre, en la gran mayoría de los casos, simplemente, o sea, se pierde ese bit. Pero hay que tener cuidado porque si, por ejemplo, en el caso de los que no tienen, ya, ok, en el caso, el, ah, por ejemplo, ¿por qué ocurre eso? Aquí en este caso estamos trabajando con signos, con enteros con signos, y entonces el mayor de todos va a ser el 0, 1, 1, 1. Así sería 32, 1, no 31, 1. Y este de aquí sería el signo. Entonces ese sería el mayor que está aquí. Si lo sumamos 1, básicamente vamos a ir al número 1, 0, 0, 0, 0. Aquí con 32, 31 ceros. Como aquí tenemos un 1, quiere decir que es negativo. Y básicamente nos va a quedar el... Ahí tenemos que... básicamente nos va a quedar el menos e. O sea, este de aquí básicamente es igual a 2 a la 31 menos 1. Y este va a ser a 2 a la menos 31. No, no, es menos 2 a la 31. Y ahí ocurrió ese overflow. En este caso, como el overflow ocurrió en el dígito del signo, entonces sí, será negativo. Pero en el caso de que sea de menos 1 a 0, entonces simplemente ese dígito, ese extra, o sea, sea menos 1, que básicamente el 1, 1, 1, todo es 1, le sumamos 1, va a ir a 0. Y ese dígito de overflow, ese bit de overflow simplemente se va a perder. Entonces, podemos definir ya operaciones ahí. En, tenemos, mejor dicho, ya operaciones hechas en C++ para calcular eh, operaciones clásicas. Por ejemplo, no sé si ya vieron lógica. Entonces, sería bueno explicar aquí. Bueno, no tiene la tabla de, de operaciones de bits, pero es fácil explicar. Entonces, ahorita voy a explicar las operaciones de bits. Y tenemos esas funciones que calculan esa operación bit por bit. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, primero AND. Vamos a hacer lo que se conoce como tabla de verdad de AND, la operación AND, que sería I. Por ejemplo, aquí vamos a poner bit X, o el bit X, el bit Y, y la operación X y Y. 0, 0. Como trabajando con bits, en todo este caso estamos trabajando con ceros y unos. Entonces 0, 1, un 0 y un 1. Aquí en este caso, esta operación va a ser 0 siempre, a excepción del caso en que los dos son 1. Entonces por eso es que eh, se conoce como operación AND. Y, o sea, va a ser verdadero, va a ser 1 cuando los dos son 1.
caso contrario es cero. Y, esto, y esa función que está aquí básicamente calcula esa operación bit por bit. En este caso, por ejemplo, nos muestran que 22 y 26 va a ser 18. ¿Por qué? Porque la representación binaria de 22 es esta, que será un 0, un 0, un 0, un 0. De 26 sería un 0, un 0. Y al calcular AND bit por bit, aquí nos quedará 0, porque, bueno, ya sabemos que solo va a ser 1 cuando los dos son 1. Por ejemplo, aquí y aquí. Y el resto es 0. Y ese número binario aquí es 18. También nos dicen que usando la operación AND podemos checar que un número puede ser par o impar. ¿Por qué? Porque aquí, digamos que queremos calcular x AND x AND eh, aquí, x AND 1. Entonces, x, vamos a esta operación, como el 1, este 1, básicamente su forma binaria es 0, 0, 0, 0, 0, así, así 31 ceros y 1, este de aquí sería 1, aquí x. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Como cuando calculamos AND, quiere decir que como todo esto aquí ya es 0, no importa los valores de los bits de x a que tengan aquí, no importa, siempre va a ser 0, porque ya aquí es 0. Y entonces aquí, eso aquí va a ser 1, si aquí es 1, o 0, si aquí es 0. Y entonces ahí nos dice la paridad, porque si este bit de aquí es 0, quiere decir que x es par. Si ese aquí bit x es 1, quiere decir que x es impar. Y entonces ahí podemos calcular la paridad, que es lo que nos dice aquí. Si x y 1 es 0, es par. Y si x y 1 es 1, entonces x es impar. Eh, Eso lo podemos extender. Si queremos saber si x es divisible para 2k, entonces simplemente calculamos x and 2 a la k menos 1. ¿Por qué? La idea es la misma. Básicamente, cuando calculamos 2 a la k menos 1, por ejemplo, vamos a calcular para k igual, aquí, para k igual 5. 2 a la 5 menos 1, que es 31. En ese caso, vamos a tener, eh, queremos ver si es divisible exactamente para 2 a la k, o sea, queremos ver si es divisible para 2 a la, para 32. ¿Cómo sabemos que son divisibles si un número es divisible para 32? Binariamente, quiere decir básicamente que todos los bits, el, aquí vamos. Primero voy a escribir 2 a la 31 binariamente. Será 0, 0, 0, 0. Serían 4 unos. Ese de aquí es 31. Ahora, para que x sea divisible para 32, todos los bits menores que, o sea, estos bits de aquí, mm, no,
No, no, son los cinco primeros. Me equivoqué aquí. Ahora sí tiene sentido. Ajá, porque este sería el uno, 2, 4, 8, 16. Ajá, sí. Este aquí sería cero. Ok, entonces para que sea divisible para 32, necesitamos que todos estos bits de aquí sean ceros. Los 5. Entonces por eso que hacemos AND con aquel número. Porque, de nuevo, como aquí ya son ceros, todos los que están acá no importan. Va a quedar cero aquí. Va a quedar cero aquí. Y aquí va a quedar este valor que está aquí. Porque aquí tenemos uno. Entonces, como aquí es uno, si aquí es cero, entonces acá va a ser cero. Y si aquí es uno, acá va a ser uno. Y entonces si todo esto es aquí, si aquí tenemos que esto es cero, quiere decir que todos acá son ceros y entonces es divisible para 32. En este caso pues, están usando k igual 5. Pero funciona para cualquier k. Hasta 32, claro, que es el número de bits que tenemos. De hecho, 31. Ahora, tenemos la operación OR. En este caso, la operación OR es más sencilla. Aquí tenemos x, y, x o y, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. En este caso tenemos que OR va a ser falso, va a ser cero únicamente cuando x y y son cero. O sea, aquí tenemos cero. Y el resto va a ser verdadero. Y ahora, esa operación OR que está aquí, básicamente calcula esos valores bit a bit. De nuevo, igual que AND. Por ejemplo, aquí tenemos 22, el mismo número que está acá, 22 y 26, los mismos números 22 y 26, con sus representaciones binarias. Eh, y entonces si hacemos OR, vamos a ver que básicamente va a ser cero únicamente aquí, porque ahí tenemos que son cero en ambos bits, en ambos números, aquel bit. Y el resto va a ser 1 porque todos aquí son 1. O sea, no, todos aquí tienen al menos 1. Aquí son dos 1 y aquí tienen 1 aquí y 1 acá. Entonces, esa es la operación OR. Tenemos la operación XOR, que básicamente nos devuelve. Voy a escribirla acá también. Eh, básicamente aquí está. En este caso, para XOR va a ser verdadero, va a ser uno, mejor dicho, la operación va a ser uno cuando son diferentes, o sea, aquí. Y va a ser cero cuando son iguales, o sea, aquí. Y esa operación la calcula bit a bit, que es este resultado que está aquí. De nuevo los mismos números. En este caso, si son iguales los bits, va a quedar cero, como por ejemplo aquí, aquí y aquí. Y si son diferentes, aquí y aquí, va a quedar uno. Operación NOT, o sea que básicamente, bueno, la operación NOT es la operación negativa, o sea, operación negación sería, que básicamente flipa, hace un flip para el bit. O sea, si está en cero el bit, va a uno y si está en 1 va a cero. Solo que en este caso la operación la aplica en todos los bits del número. Por ejemplo, aquí tenemos el número 29 con su representación binaria y el -30 también con su representación binaria.
y básicamente es el menos 30 es el 29, solo que todo, o sea, es básicamente el 29 con todos sus bits trocados de valor. O sea, cambiados de valor, o sea, los ceros fueron a uno y los unos fueron a cero. Tenemos los bit shift, que básicamente son dos, que parece mucho al sin-in. No sé si se recuerdan al sin-in. Esas dos flechitas que están aquí, esa es la operación que de shift. En este caso lo que hace es coge la representación, por ejemplo, este, este lo que hará es coge la representación binaria de x y le adiciona k ceros al, a la derecha del número. Por ejemplo, aquí. Y el otro, el contrario, lo que hace es elimina k, en este caso bits, en los últimos k bits de ese número. Por ejemplo, aquí el 14, básicamente el 14, bueno, para tener su representación binaria, que no es tan importante en este caso, pero recordando que se divide para 2 y así se va los residuos, usando los residuos obtenemos la representación binaria, básicamente. Pero no está aquí. Ah, no, aquí está. Aquí está la representación binaria. El 14 es básicamente ese que está aquí. No, espera ahí. Y, y aquí estamos adicionando dos ceros al final. Entonces adicionamos aquí. Y ese número que está aquí va a ser el 56. Básicamente lo que hace es multiplicar por 2 por una potencia de 2. O sea, básicamente si x aquí k es básicamente x por 2 a la k. Otra forma de ver, multiplicamos por una potencia de 2. En este caso multiplicamos por 4 cuando adicionamos 2. Y nos queda el valor de 56, claro. Ahora, si nosotros usamos el otro, el que remueve, este que está aquí, entonces, en ese caso básicamente sería dividir para esa potencia y ignoro el residuo, solo sería la división entera. Por ejemplo, en este caso nos dicen, este es 49, aquí, 0, 0, 0, 1. Tenemos que 49, ese es x49 y 3 es básicamente ese que está aquí. Y ese shift 3 lo que hacemos haciendo es básicamente eliminar los tres últimos bits. Y como dije, otra forma de verlo es la división. O sea, estamos dividiendo 49 dividido para 3. No, para 2 a la 3, para 8. Y estamos tomando el resultado de esa división ignorando el residuo. En este caso, ujú, sería... Ajá, sería... el residuo básicamente sería este. Sería exactamente este de aquí, sería la representación binaria del residuo. En este caso es 1, porque bueno, 49 para 8 es 6, que es 6 por 8 es 48. Y bueno, también es útil, podemos ver las siguientes aplicaciones entonces. Usando ese shift, recordando que recordando que como vimos, ta, esa operación nos permite
Básicamente, ¿qué quiere decir esa operación? Esa operación, estamos, ese un shift para la izquierda, K, básicamente es 2 a la K. Es otra forma de escribirlo. O sea, básicamente su representación binaria va a ser 0 en todos los bits, excepto en el bit K. Y ahí, mm, no es más. Ujú. Sí, exactamente, exactamente. Ah, aquí lo dice. Bueno, y entonces eso nos puede ayudar para accesar cada uno de los bits de los números. Por ejemplo, recordando que, como dijimos, así como she's, recordando que, por ejemplo, she's and uno nos permitía ver el último bit, el último bit de X. En- eh, y entonces con eso podíamos ver si era par o impar. S- Solo que ahora vamos a mover ese uno para otros bits y ahí ver si ese número, el bit correspondiente a esa posición es 0 o 1. Entonces, básicamente eso es lo que está aquí. Aquí tenemos un X, qué sé yo, cualquier número en representación binaria. Y entonces aquí vamos a hacer un X and un Y. Entonces eso lo que hará básicamente es mover ese un para la izquierda. Nos va a quedar una potencia de 2, o sea, un número que es 0 en todos los dígitos excepto en S, en K. Y ahí cuando hacemos AND con X, nos va a quedar Vamos a ver cuál es el bit de X en esa posición, en la posición Y. Y aquí podemos usar ese código para escribir la representación binaria, ya que si ese de aquí nos va a quedar 1, 0. 1 cuando el bit de X en la posición Y es 1, entonces por eso imprimimos 1. Y 0 cuando la posición del bit, la posición en ese bit de X es 0. Ok. Mm. Y también nos permite podemos modificar bits a bit. Por ejemplo, ese X or 1 sobre 1 igual a... Recordemos que básicamente en todos estos casos nos permite básicamente accesar el bit en esa posición, porque usamos un número que es 0 en todos los bits excepto en ese, en el bit y es 1. Entonces, si usamos X OR 1 shift K, básicamente, recordando que OR va a ser siempre va a ser verdadero. O sea, en OR, si un de los bits ya es 1, entonces no importa el otro porque va a ser siempre 1 el resultado de la operación. Y si un de los bits es 0, entonces depende del siguiente. Entonces, si usamos esa operación que está aquí, el, como, como ese 1 shift K va a ser 0 en todos los bits, excepto en el bit K, que va a ser 1, quiere decir que va a ser igual a X en todos los bits, excepto en ese bit K. Y ese bit K lo vamos a transformar en 1 porque
ahí ya es uno. Entonces no importa qué bit tenía en X, no importa qué bit, qué valor tenía X en ese bit, va a ser uno. Podemos usar la misma idea para una idea similar para, para obtener un bit cuyo, un número cuyo que sea exactamente igual que X, bit a bit, excepto en el bit K, que lo transformamos a cero. Y igualmente para invertir el valor de K. Entonces con esto podemos hacer operaciones para modificar un solo bit de un número. Eh, Asimismo tenemos que aquí, ¿qué operación hace esa que está aquí? Básicamente mm, tenemos dos casos por ejemplo, X va a tener una representación binaria 0, 1, 0, 0, 0. Por ejemplo, si terminase en un X menos 1, va a tener exactamente la misma representación binaria, solo que con cero. Y si hago el AND, ese aquí va a quedar cero y el resto de bits va a quedar igual. Y si X, o sea, este caso es que es impar. Ahora, si X es par, 0, ponemos aquí un 0, aquí. En este caso, al restar uno, nos va a quedar aquí uno, 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 0. Porque o sea, aquí si sumamos uno, vamos a tener exactamente el número que está aquí arriba. Y al hacer AND, nos va a quedar, ujú, nos va a quedar un 0, 1, porque aquí son iguales, entonces va a quedar exactamente el mismo valor. Aquí va a quedar cero. Ujú. Por aquí sería cero. Por aquí uno, cero, 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 cero. Entonces solo funciona cuando, tiene sentido, solo funciona cuando el último bit es cero. Porque si no, no funcionaría exactamente. Entonces sí. Ajá. Entonces solo lo que hace esa ahí es únicamente, como aquí dice, el último bit a cero. Si ya es cero, no funciona. El X y menos X, como ya vimos, el, la diferencia entre X y menos X es básicamente todos los bits son iguales excepto el último, porque sumamos uno y eso va a ser diferente. No, de hecho, claro, de hecho ese bit, como hacemos el flip, todos los bits van a quedar igual, diferentes. Por ejemplo, el, entre 43 y menos 43, si hacemos un AND,
todos los bits van a ser diferentes excepto el último. Y ahí se va a quedar uno. O sea, todos los bits van a ser cero excepto el último, que va a ser uno. Eh, entonces, y finalmente x or x menos uno, que invierte todos los bits después del último bit uno. Ya, tiene más sentido. Entonces, todas esas funciones pueden ser útiles dependiendo del problema que queremos resolver. Tenemos otras funciones ya implementadas en C++ que son útiles también para calcular informaciones del número. Por ejemplo, esta función, la primera, calcula el número de ceros al inicio del número. La segunda calcula el número de ceros al final del número. La tercera calcula el total de unos. Y la última calcula la paridad. O sea, si el número de unos es par o impar. Eh, Aquí tenemos ejemplos por ejemplo, de esas cuentas. La primera nos dice que aquí hay 19 ceros antes del o sea, 19 ceros al inicio del número, con, consecutivos, y hay 4 al final. Entonces por eso aquí tenemos 19, aquí 4. Y al sumar la cantidad de unos va a ser 1, 2, 3, 4, 5 unos. Entonces por eso aquí nos queda 5 y acá 5 es impar, entonces por eso queda uno. Esas funciones solo funcionan para enteros, pero tenemos para versiones para long long usando el sufijo ll. Ok, un poco más de aquí vamos a ver cómo representar subconjuntos usando esa definición binaria antes de ya comenzar a hacer ejercicios, porque de ahí lo próximo va a ser un poco más complejo. Entonces, todas estas operaciones que fueron definidas también tienen una ventaja para cualquier otra forma de obtenerla más que nosotros podemos programar. Son muy rápidas, o sea, son eficientes. Son eficientes tanto son muy eficientes para, son eficientes en tiempo. Y ahora vamos a ver una forma de usarlo que es eficiente en memoria. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de 0 hasta n-1, cada uno de los conjuntos, o sea, por ejemplo, 0, 1, 4, puede ser representado como un entero de n bits, donde cada uno de los bits representan qué elementos pertenece o no pertenece al subconjunto. Y esa representación es bastante eficiente porque solo necesitamos un bit para cada elemento. Y operaciones de conjuntos pueden ser calculadas usando esas operaciones de, de bits que ya vimos hace poco. Por ejemplo, bueno, en el caso de enteros, en el caso de C++, en el caso de C++,
como tenemos enteros de 32 bits, bueno, también tenemos de 64 si usamos long, pero vamos a ver en este caso 32. Podemos representar cualquier subconjunto del conjunto de 0 hasta 31 o de 1 hasta 32, puede ser, usando usando enteros, básicamente. Entonces cualquier subconjunto puede ser, puede ser representado. Por ejemplo, la representación, o sea, cada subconjunto puede ser representado usando un entero. Por ejemplo, la representación del subconjunto 1, 3, 4, 8 es este número, que es 282. Aquí calculado sería 2 a la 8 más 2 a la 4, 2 a la 3 y 2 a la 1. O sea, número 282 representa este subconjunto. Y así sucesivamente cualquier número entero va a representar un subconjunto del conjunto 0, 1, 2 hasta 31. Obviamente, en este caso solo podemos, sería su conjunto de un conjunto de 32 elementos, porque tenemos 32 bits únicamente. Ahora, recordemos, en este caso estamos usando la misma representación binaria. Sabemos que el número 282 rep- representa representa ese conjunto, ese subconjunto 1, 3, 4, 8. El, ¿cómo, cómo vamos entonces de esta representación a esta y viceversa? Por ejemplo, sabemos que tenemos el conjunto 1, 3, 4, 8 y queremos saber cómo sería la representación en entero de ese subconjunto. Entonces lo que hacemos aquí es ese código que está explicando aquí. Básicamente, recordemos que básicamente esa operación lo que dice a x aquí. X va a ser igual a x o 1, pero con un shift hacia la izquierda de 1. O sea, vamos a actualizar x con ese valor que está aquí. Recordamos que ese o que está aquí, eh, como este número que está aquí va a ser básicamente todo cero excepto un dígito, entonces todos los bits van a ser igual al de x, excepto en ese dígito, que en este caso en el primer dígito. No. Ujú, en el primer dígito. Y ahí el y ahí y ahí como estamos con OR, como ahí es uno, no importa el dígito de x en ese de ahí, siempre va a convertirse en uno. Entonces, en este caso comenzamos con x igual cero, o sea, todos los bits ceros. Este uno, ah, ok. Re- eh, reco- o sea, este básicamente es 2, o sea, este número que está aquí. O sea, cero, cero, un cero. ¿Por qué? Porque básicamente el entero cero, 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 1, este de aquí representa el elemento cero, básicamente. Y entonces por eso no usamos el entero 2, que se representa el uno. Lo que hacemos aquí básicamente con este código es transformar un bit de x en 1. En este caso es el primer bit, no el primero, el segundo. El segundo porque hacemos un shift hacia la izquierda, entonces el uno va a estar en el segundo bit
Entonces hacemos el segundo bit de x en uno. Aquí es el tercero, el cuarto y el octavo. Ujú, exactamente. Y aquí esta función nos dice que nos confirma que hay cuatro unos en ese entero, cada uno representando el número. Ahora, si tenemos el entero x, que en este caso sabemos que x es igual a 288, no, 282. ¿Cómo sabemos qué elementos representan la otra dirección? ¿Cómo sabemos? Oh, aquí estaba equivocado, aquí es 282. ¿Qué elementos están en ese conjunto? Entonces lo que hacemos es esta operación. Recordemos que este AND con este número, que este número es todo cero excepto uno. Entonces básicamente, como todos son ceros excepto uno, todos los dígitos, la solución de esa operación van a ser cero en todos los dígitos, todos los bits, excepto el bit i, que va a ser cero si el bit de x es cero o uno si el bit de x es uno. Y ahí lo imprimimos. Entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí es mirando para cada bit de x y viendo si es uno o cero. Ujú, sí, básicamente, mirando si es uno o cero. El, y si el bit ahí es uno, quiere decir que el, quiere decir que el elemento en esa posición está en su conjunto. Por eso aquí imprimimos i, que básicamente i es la posición del bit. Y eso quiere decir que i está en el conjunto. Podemos hacer operaciones de conjuntos rápidamente usando operaciones de bits. Y, por ejemplo, tenemos, en este caso decimos, como sabemos, como vimos, cada entero representa un conjunto, un subconjunto en este caso. Si queremos hacer una operación entre dos subconjuntos, básicamente, básicamente cada bit representa un elemento de ese subconjunto. Entonces por eso intersección se transforma en AND, unión se transforma en OR, o sea, y así sucesivamente. Ujú, exactamente eso. En este caso, cada entero va a representar un subconjunto y ahí podemos calcular operaciones de conjuntos usando las operaciones binarias que vimos. Ahora, podemos iterar entre todos los subconjuntos. Porque ahora, como cada entero representa un subconjunto, si iteramos entre todos los enteros, vamos a estar iterando entre todos los conjuntos, entre todos los subconjuntos de 0, 1 hasta n-1. Y ahí podemos hacer una operación que nosotros quisiéramos. Aquí básicamente estamos iterando de b igual 0 hasta 2 a la n. En este caso n tiene que ser menor que 32 cuando trabajamos con enteros porque es lo máximo que podemos usar. Claro, si trabajamos con long long podemos usar hasta 64. Aquí procesamos si cada uno de los elementos tiene 40 y tiene exactamente k elementos, o sea, tiene k uns, recordando que cada bit de ese entero representa un elemento del subconjunto.
Y aquí, este de aquí, pega, o sea, tenemos un X, un entero, que representa un subconjunto, y con este código podemos ir en todos los subconjuntos de ese conjunto. Ok, entonces, eso sería todo lo de teoría. Vamos a ver los ejercicios de la página. El ejercicio Take a Guest. Realmente es un buen ejercicio. Que básicamente nos dice lo siguiente. No, mejor. Mejor. Mejor vamos a ver aquí mismo directamente. Ok, entonces vamos a ver este ejercicio que para resolverlo necesitamos usar operaciones binarias. En este caso tenemos una secuencia de enteros, de n enteros. Y, y esa persona que tiene esa secuencia no quiere revelar cuáles son esos n enteros. Y entonces queremos saber cuáles son usando operaciones binarias. Tenemos derecho a hacer dos n, o sea, en este caso tenemos n enteros y tenemos derecho a hacer dos n preguntas del siguiente tipo. Saber el, cuál es el resultado de AND entre los dos enteros en esa posición. O sea, sabemos que en la posición I y en la posición J. Y saber cuál es el resultado de la operación OR de esos enteros en la posición I y en la posición J. El, entonces, la pregunta lo que tenemos que saber, obtener, es el entero en la posición K. Entonces, aquí nos dan un ejemplo. No necesitamos saber o sea, tenemos el arreglo, pero no necesitamos saber el arreglo como tal, sino la posición. Aunque, bueno, al final vamos a tener que calcular todo el arreglo. Tenemos que cada uno de los elementos es 10 a la 9, o sea, son enteros, o sea, con 32 bits suficiente. Vamos a recibir n y k, donde n es el número de enteros que vamos a tener, k es la posición que queremos obtener. Y vamos a tener las siguientes preguntas. Nos van a preguntar podemos preguntar la operación O entre I y J, o sea, entre los enteros en la posición I y la posición J, y la operación A entre I y J. La operación o sea, la operación A, no, o sea, I, AND, mejor dicho, la operación AND entre los enteros en la posición I y la posición J.
Y finalmente tenemos que responder la solución finish, indicando que terminamos y que sabemos la respuesta, y respuesta, que sería la respuesta que nosotros queremos dar. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen 7, nosotros tenemos derecho a hacer 2n preguntas, o sea, en este caso tenemos 7, o sea, en el 7 podemos hacer 14 preguntas y queremos saber la posición en k igual 6. Ese es el input, el primer input, y ahí nosotros hacemos preguntas, por ejemplo, la operación i entre 2 y 5, entre los números de posición 2 y la posición 5, y la operación o entre 5 y 6. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos ese ejercicio? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos a 1, a 2, a n, enteros. Y para i, j, podemos saber a i a j, o a i o a j. Podemos preguntar esos dos y nos van a responder esos valores. Obviamente no nos van a responder cuánto es a i, cuánto es a j, pero vamos a saber eh, o sea, nos van a responder el resultado. Ahora, queremos saber el valor en posición k. Tenemos derecho a dos n preguntas. O sea, de ese tipo, 2 por n preguntas. ¿Cómo vamos a resolver ese ejercicio? Vamos a hacer lo siguiente, básicamente. A 1, tenemos a 2, a 3, a 4, a n. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a intentar ver si podemos obtener la suma de cada uno, bueno, no de cada uno, pero de, de dos de los enteros, usando esas operaciones que están aquí, i y o. Y una vez que tenemos la suma, vamos a tratar de obtener los valores de cada uno de los enteros. ¿Cómo haríamos eso? Por ejemplo, asumamos que podemos tener la suma así, asumamos, podemos obtener a i más a j. Una vez que obtenemos a i más a j, ¿cómo resolveríamos? Pues ahí sería bastante sencillo, porque podemos preguntar, entonces, podemos preguntar a, básicamente, a 1 más a 2 más a 3 y a 1 más a 3. Un sistema de tres ecuaciones, y el problema, el computador nos va a responder ese valor, B1, B2, B3. Nos va a responder esos valores. Esos valores nosotros vamos a conocer. Y vamos a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que podemos resolverlo. Entonces, una vez que calculamos, pedimos esos tres valores, podemos resolver el sistema de ecuaciones con tres incógnitas y vamos a obtener a 1, a 2 y a 3. Una vez que ya tenemos a 1, a 2 y a 3 los valores, podemos continuar de manera más simple. O sea, podemos, por ejemplo, ya sabemos cuánto es a 1, a 2, a 3. Podemos después
podemos continuar. Por ejemplo, obteniendo cuánto es A3 más A4. Y con A3 más A4 sabemos, nos responderán esto. Ya sabemos esto y podemos calcular A4. Y así vamos continuando. Podemos después, podemos preguntar A4 más A5. Y así sucesivamente, y ahí vamos a saber todos los valores. Entonces, la idea del problema es saber si podemos obtener todos esos, la suma de todas las sumas necesarias usando aquellas dos n preguntas que tenemos derecho a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos ver aquí que para las tres, que básicamente vamos a necesitar saber n veces la suma. ¿Por qué? Porque, bueno, para resolver el sistema de ecuaciones necesitamos tres veces la suma, el, saber tres veces la suma, y para saber cada uno de los siguientes números, de A4, A5 hasta N, vamos a necesitar una vez la suma. O sea, para saber A4 vamos a necesitar una vez la suma, para A5 una vez más. Claro, asumiendo que ya sabemos el de A4. O sea, entonces vamos a necesitar en total saber n veces la suma de dos enteros de ese arreglo. Y necesitamos saber si podemos obtener esa cantidad de sumas usando únicamente 2n preguntas y o. O sea, básicamente si podemos saber la suma de dos enteros de ese arreglo usando una vez y una vez o, entonces ya estaría resuelto el problema. Vamos a ver que si se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos obtener así dado? No, ¿cómo podemos obtener a más b? Usando operaciones binarias. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, qué sé yo, o sea, A digamos que es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y B es igual a 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Cómo sumaríamos aquí? Básicamente binario. Sumamos, o sea, es suma con módulo 2. O sea, 1 más 0 es 1. O sea, cuando 0 más 0 va a ser 0. 1 más 0 va a ser igual a 0 más 1, que es 1. Y ok. El problema es, y 1 más 1 va a ser 0, solo que llevando 1 para el siguiente dígito, el siguiente bit. O sea, hacemos con un carry. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser 1, 1, 0, 0, 0. Aquí llevo 1. Va a ser 0, llevo 1. Y aquí va a ser 0, llevo 1 y 1. Ok. Entonces, ¿por qué que me intereso en eso? Porque básicamente vamos a poner aquí, mejor dicho, hacer la misma tabla que hicimos, solo que para la suma. O sea, x, y, x más y. Sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aquí sería 0, 1, 1. Aquí sería 0, solo es que llevo un 1 para el siguiente. Aquí lo voy a poner con verde. O sea, básicamente, ¿qué quiere decir eso? O sea, si recuerdan, se parece mucho al X Xor.
y. O sea, va a ser aquí x y y sub y era 0, 1, 0. O sea, es básicamente idéntico a eso, solo que tengo que llevar en cuenta el carry cuando tenemos, o sea, el dígito que sobra cuando x e y son 1. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Básicamente sería, por ejemplo, aquí en este caso, si tenemos 1, 1, aquí es 0, y aquí sumamos un 1, un bit 1, en el siguiente bit. Entonces, vemos que podemos usar el shift, que podemos di dividir básicamente a más b como a, x or b. Básicamente todos los bits van a cuadrar, excepto cuando haya, en este caso, un carry. O sea, cuando necesitamos adicionar un bit al. Cuando el bit en X y en Y es 1, tenemos que llevar un bit en el siguiente, o sea, un 1 en el siguiente bit. Entonces, en esos casos, tenemos que adicionar un 1 en el siguiente. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues básicamente sería, primero aquí, ¿cuándo tenemos que preocuparnos por ese caso? Cuando x e y, x e y son 1. O sea, básicamente sumamos a y b binariamente. Porque eso va a ser 0, va a ser 1 únicamente cuando tenemos x e y igual a 1. Pero aún falta algo, porque si hacemos esto, estaremos sumando el 1 aquí. O sea, estaremos sumando el 1 aquí, en ese bit. Pero no lo queremos sumar ahí, queremos sumarlo acá. ¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos un shift a la izquierda. O dicho de otra manera, multiplicamos por 2. Y entonces así podemos calcular a más b. Ya aquí tenemos, eso de aquí es lo que sabemos. Esto de aquí no sabemos aún, porque no sabemos a y b o a o b. Pero a x sobre b no sabemos. Pero podemos calcularlo usando a y b o a o b. ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí, de nuevo. Queremos ¿cómo? Aquí. Vamos a ver si. Aquí vamos a poner a y, a x. A veces digo y porque me confundo. Estoy muy acostumbrado debido a que vivo en Brasil. Entonces, perdón. Si digo y o x, en realidad si digo y es y y si digo x es x. Ok, entonces queremos ver cómo calculamos eso usando x o y, x o y, x y y. Pronto. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Aquí, esto aquí queremos obtener eso. 0, 1, 1, 0. Pero tenemos no, espera ahí. Así, 0, 1, 1, 1 y 1, no, 0, 0, 0, 1. Entonces, estos dos sabemos y queremos calcular eso. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, podemos ver básicamente lo siguiente. Podemos decir, A y B, X o B va a ser igual a X o Y. Excepto en el caso que los dos son unos.
En ese caso necesitamos que sea cero. O sea, podemos aquí poner un i. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, podemos aquí poner, usando un i, podemos usar un o también creo, pero aquí podemos usar un i. Y aquí deberíamos poner algo que en este es siempre uno cuando estamos en este caso aquí básicamente, que siempre sea uno en este caso, para que aquí quede el x sobre y, porque recordemos que si aquí hay un uno, o sea, estoy refiriendo bit a bit, o sea, si aquí tenemos un bit uno, como uno y algo va a ser algo, o sea, entonces va a importar únicamente el bit aquí de x sobre y en esa posición, y ya sabemos que eso está correcto. Entonces tenemos que adicionar algo aquí que sea uno aquí y cero acá, cero en este caso, que es el problema, cuando los dos son uno, para que aquí cero y uno va a quedar cero. O sea, entonces aquí ese va a transformar en cero ese que está aquí. Podemos ver que básicamente es la negación de x y y. Y eso sería básicamente, porque eso sabemos, eso sabemos y lo podemos calcular aquí, todo podemos calcular. Entonces vamos a tener que a más b va a ser igual a x o y, eh, x o y, eh, y la negación de x y y más sería dos veces a y b. Y este le resuelto el problema básicamente, porque entonces usando una pregunta de o y una pregunta de y, vamos a saber la suma de los números y ahí ya podemos entonces usar esa idea acá para resolver todo el problema, que es básicamente la manera que está resuelta en la página. Podemos ir al problema para explicar un poco el código, que es básicamente el que está aplicado aquí. Entonces básicamente esa es la idea del código que está aquí. La primera operación ask, que es la que pregunta en la posición A y la posición B. Y la, la, esa es la pregunta. Una vez que preguntemos, una vez que preguntemos, vamos a tener, el programa nos va a responder la operación A o B o A y B. Esa de acá, esa operación sum nos permite con esas soluciones de A o B y A y B calcular la suma. Primero calculamos el she's or de la manera que hablamos. Creo que aquí está, no exactamente la manera que hablamos. Y, y nos retorna la suma. Y ahí simplemente hacemos lo que dijimos. O sea, obtenemos los tres primeros elementos. Aquí ese más A básicamente es porque está indexando de 1 hasta n. Entonces, y aquí cuando él pregunta, perdón, cuando el código pregunta
aquí él, él le pregunta con cero y uno. Entonces, pero él está ingresando de uno hasta n. Por eso que aquí tenemos más. Básicamente suma uno. Entonces al índice. Para, para indexar solo de uno hasta n. Entonces aquí obtenemos los tres primeros elementos. Después resolvemos el sistema de ecuaciones para obtener los tres valores. Y ahí básicamente vamos a lo que vamos obteniendo un por un por un por un y vamos obteniendo los valores sumando y restando. O sea, obteniendo la suma y luego restando el valor que ya sabemos y ahí vamos obteniendo. Y luego imprimimos el penúltimo dígito. Aquí también podemos ver otras formas de implementar la suma, solo que usando el operador XOR. Recordemos que el XOR, la operación XOR está implementada, solo que en este caso no podíamos implementarla porque, bueno, no sabíamos A y B, solo sabíamos la suma y que digo, la O e I, la operación O y I entre ellos. Como ya dijimos, la suma es básicamente la operación XOR sin el carry, y de ahí el carry lo hacemos sumando 1 usando el I, básicamente. Es lo que explicamos. Y aquí otro, cómo hacer la multiplicación usando el shift. Y listo. Bueno, entonces eso sería la clase de hoy. Sería bueno que la próxima intente resolver este problema, que está la solución aquí, el User Sigma Problem. Está la solución aquí, pero sería bueno que lo intenten por su cuenta. Y intenten resolver el Power Addition y Data Structures Fan. No, Power Addition, Data Structures Fan y 3 Days Ago, que dice que la página dice que es un buen problema para resolver. Y si tienen cualquier pregunta, no duden en preguntarme o preguntar a cualquier persona de la OIEC. Y espero les haya gustado los temas que vieron hoy.